modelo que usted emplea para hacer el análisis de la personalidad? Bueno, el análisis de personalidad hay que empezar hablando de qué es personalidad. Y si lo definimos desde muchos puntos de vista y desde muchos modelos, podemos establecer que la personalidad es un conjunto de comportamientos que algunos dicen que son innatos y otros dicen que se aprenden durante toda la vida. El modelo que yo manejo en cuanto a lo que tiene que ver con el análisis de la personalidad es un modelo de análisis funcional de la conducta. Cuando hablo de análisis funcional de la conducta estoy hablando de un antecedente, una conducta y un consecuente. Entonces podemos analizar qué lo origina, por qué lo origina y cuál es la consecuencia de ese comportamiento. ¿Cuál de las características de la personalidad considera que es la más difícil de tratar? Hablar de que un patrón de conducta o un rasgo de personalidad es más difícil que tratar a otro es muy complicado, porque tenemos que establecer primero qué tan arraigado está esa característica de personalidad negativa de la persona, ¿sí? Entonces podemos observar, o hagamos un ejemplo muy claro, de personas, asesinos seriales. Un asesino serial que durante toda su vida ha sido una persona recta, que siempre ha demostrado ser una persona buena amiga, se lleva bien con las personas, pero de un momento a otro hay algo que exacerba un comportamiento negativo y llegan a cometer un crimen. Eso no quiere decir de que la persona sea criminal, ¿sí? Por eso podemos establecer de que hay personas que son criminales porque tienen unas características de personalidad, como los trastornos disociales que se convierten en trastornos antisociales, y establecemos eso. Y también podemos establecer de que personas que tienen un patrón de comportamiento normal en algún momento de la vida por X o Y razón es, realizan una actividad o hacen algo negativo. Entonces no podemos establecer de que un patrón de personalidad es más complicado de tratar que otro. A todos hay que manejarlos de la misma forma porque están arraigados a la persona y están generando algún tipo de problema en general en la conducta del individuo. ¿Cree que cuando hay problemas de la personalidad es difícil de modificarla? Uy, ahí hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo-conductual, hay una serie de estrategias como la terapia racional emotiva, que es la que se encarga de toda esa parte de pensamientos irracionales que tiene la persona, ¿sí? ¿Qué es un pensamiento irracional? Es un pensamiento que está afectando a la persona. Ejemplo, una persona depresiva, una persona que tiene un trastorno depresivo, si tú hablas con una persona que tiene un trastorno depresivo, lo más probable es que lo primero que piense es morirse, ¿sí? Entonces, eso es un pensamiento irracional y es un pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar a fondo de la persona qué motiva a hacer eso, vamos a observar que no hay nada que lo motive, sino que es una condición física por un problema físico que se manifiesta en el comportamiento, que es el trastorno depresivo. Lo que hay que hacer con esas personas es hacer un manejo clínico del trastorno, pero un manejo clínico concreto, ¿sí? Tener cosas concretas, no sentarse el psicólogo a hacer lo típico, que es sentarse a hablar y decirle, papito, usted puede cambiar, hágalo, inténtelo, porque eso no va a tener ninguna repercusión en el comportamiento de la persona. Entonces podemos establecer que, desde mi punto de vista, manejar un problema, un trastorno de personalidad, hay que manejarlo de manera continua, ¿sí? Para hacer una modificación de conducta, para hacer una modificación de personalidad. ¿Qué factores son más determinantes para sufrir un trastorno de la personalidad? Bueno, acá hay que tocar tres temas. Aquí hay que tocar un tema biológico, un tema psicológico y un tema social, ¿cierto? ¿Sí? Desde un punto de vista biológico está comprobado que en muchos de los casos, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo normal, la depresión es heredada, ¿sí? Y nosotros sabemos que la depresión es una, digámoslo, es un conjunto de criterios que se tienen que diagnosticar según el número de criterios que se establezca según el DSM-4 o el CIE-10. Desde el punto de vista psicológico, establecemos de que un niño es como dicen los conductistas, ¿no? La persona es una tabla
lineal que en la medida del tiempo se va tallando, ¿sí? Entonces, si un chico, escuchen esto, si un chico ve que su papá y su mamá, que su papá golpea a la mamá, ¿sí? Lo ve que lo hace continuamente y el único sentimiento de amor, la única manera de manifestar el amor que tiene es por medio de un golpe. ¿Cómo no podemos pedirle que esa persona que crezca no tenga ese mismo comportamiento? Si eso es lo que ha visto durante toda su vida, ¿sí? Hay un caso muy particular, el de Garavito. El de Garavito. Conocemos quién es Garavito. Garavito fue un asesino serial. Y dentro de sus rasgos de personalidad se estableció que durante toda la vida nunca tuvo un amor paterno ni materno. Entonces lo que sucedía con él era que simplemente manifestaba su amor como se lo enseñaron a él, porque él fue abusado, no sé si ustedes saben, él fue abusado durante mucho tiempo. Entonces la manera en que él manifestaba su amor a los niños era abusándolos, porque esa fue la manera en que a él le demostraron el cariño y el amor, ¿sí?